Antes de su partida, el Papa Francisco reveló una verdad que había permanecido oculta durante décadas: el tercer secreto de Fátima. Este mensaje, profundo e inquietante, fue resguardado por la Iglesia durante más de medio siglo, ya que su contenido tenía el potencial de estremecer el alma de la humanidad. A pesar de los intentos de ocultarlo, llegó un momento en que no pudo seguir cubierto. Francisco, con voz serena, lo mencionó, recordando que este mensaje, recibido por niños, está destinado a todos. En 1917, en Fátima, Portugal, 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, cuidaban su rebaño cuando la Virgen María se les apareció, trayendo un mensaje urgente. Durante varios meses, la Virgen se apareció cada 13 del mes, compartiendo advertencias severas sobre el futuro de la humanidad, que incluían sufrimiento, guerra y el pecado que aleja a las personas de Dios, pero también ofrecía esperanza a través de la conversión y la misericordia. No todo el mensaje se reveló de inmediato. Parte de él quedó en secreto durante años. En las primeras apariciones, la Virgen compartió lo que hoy se conoce como el primer y segundo secreto. El primero fue una visión aterradora del infierno, que impactó a los niños y los llevó a una vida de oración y sacrificio. El segundo secreto contenía una profecía sobre una guerra peor que la Primera Guerra Mundial, que se cumplió con la Segunda Guerra Mundial, y pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón para evitar la expansión del comunismo. El tercer secreto generó inquietud y debate. Se confiaron a la Iglesia con la instrucción de ser revelados en 1960, pero el Vaticano decidió no hacerlo, argumentando que el mundo no estaba preparado. Esta decisión alimentó teorías sobre su contenido, que algunos creían que podría tambalear la fe de muchos. Francisco, poco antes de su muerte, trajo a la luz este misterio, recordando que el mensaje de Fátima es relevante hoy y que el verdadero milagro es la conversión del corazón. Cada palabra de la Virgen sigue resonando, invitando a la humanidad a volver al Evangelio y a orar fervientemente. El secreto que permaneció oculto ya no está en un sobresellado, sino que está presente en la realidad que vivimos, esperando nuestra respuesta. A medida que pasaron los años, muchos comenzaron a preguntarse si las profecías se estaban cumpliendo ante nuestros ojos. La última aparición, el 13 de octubre de 1917, fue acompañada de un milagro del sol, presenciado por miles. Este evento fue considerado por muchos como la confirmación de la autenticidad de las apariciones. Sin embargo, la profundidad espiritual de esa manifestación aún no se comprendía del todo. No era solo un prodigio, sino un llamado urgente a despertar ante los tiempos difíciles que se avecinan. El Papa Francisco ha reflexionado sobre la ternura del corazón de María, viendo el mensaje de Fátima como una invitación viva a la conversión. En sus meditaciones, no ha considerado estas advertencias como presagios de temor, sino como signos de la misericordia de Dios, un llamado a despertar el alma antes de que sea demasiado tarde. Hoy, más de 100 años después, ese llamado sigue tocando corazones. El misterio del tercer secreto plantea preguntas sobre su contenido y si habla de las tribulaciones actuales. Estas revelaciones no son narraciones piadosas, sino advertencias del cielo. La Virgen no vino a sembrar miedo, sino a ofrecer una oportunidad de gracia. El tiempo para responder se acorta, y se nos llama a escuchar. Los primeros y segundos secretos de Fátima forman la base de un mensaje urgente que aún resuena. En 1917, los secretos revelaron verdades que sacudirían la conciencia del mundo moderno. El primer secreto mostró una visión del infierno, con almas en tormento. Esta visión impactó a los niños, llevándolos a ofrecer sacrificios por los pecadores. El segundo secreto profetizó una guerra peor que la primera, que se cumplió con la Segunda Guerra Mundial. María habló de Rusia, advirtiendo que su consagración era necesaria para evitar la propagación del comunismo, que causaría estragos en la fe. La historia ha demostrado que estas advertencias eran válidas. El comunismo se propagó, asfixiando a la Iglesia en muchas regiones. El siglo XX fue testigo de regímenes que intentaron silenciar la voz de Dios. Dentro de la Iglesia, surgieron debates sobre si la consagración se había realizado correctamente. El Papa Pío XII realizó un acto de consagración en 1942, pero algunos creían que no cumplía con las instrucciones de María.
En 1984, Juan Pablo II llevó a cabo un acto solemne de consagración mundial, en un contexto de gran tensión internacional. Este acto fue visto por muchos como decisivo, y poco después, el sistema soviético comenzó a desmoronarse, culminando con la caída del muro de Berlín en 1989. Para quienes perciben los signos divinos, estos eventos no fueron meras coincidencias, sino el resultado de la oración y la fe de aquellos que respondieron al llamado de la Virgen. Sin embargo, la gravedad de los secretos de Fátima no puede ser ignorada. A pesar de las evidencias históricas que respaldan las profecías, muchos desestimaron las visiones de los niños como leyendas o mitos. La historia, sin embargo, no miente. Los niños, inocentes y sin educación formal, predijeron acontecimientos que desafiaron cualquier comprensión humana. La intervención divina es innegable, y el mensaje de Fátima sigue siendo relevante en la actualidad. María no vino a dar lecciones de geopolítica, sino a suplicar reconciliación. Su mensaje se centra en la oración, especialmente en el rezo del rosario, la devoción a su Inmaculado Corazón y la penitencia como caminos que nos alejan del abismo y nos conducen hacia la misericordia. El corazón del mensaje de Fátima no es el temor, sino la esperanza. La salvación de las almas no depende del destino, sino de nuestra respuesta. Cada uno de nosotros es llamado a vivir con atención, a actuar con amor y a orar con fe. Aunque la tercera parte del secreto sigue envuelta en misterio, la pregunta persiste: ¿estamos listos para afrontar la verdad que se nos presenta? Las revelaciones de Fátima no son narraciones piadosas, sino advertencias del cielo. La Virgen no vino a sembrar miedo, sino a ofrecer una oportunidad, un instante de gracia antes de que se cierren las puertas. El tiempo para responder se acorta. En esta hora, más que nunca, se nos llama a escuchar. Los primeros y segundos secretos de Fátima forman la base de un mensaje tan urgente que su peso no ha disminuido con el tiempo. En 1917, los secretos revelaron verdades que sacudirían la conciencia del mundo moderno. El primer secreto descorrió el velo entre la tierra y la eternidad, mostrando a los niños una visión del infierno, un paisaje encendido lleno de almas en tormento. Lucía, Francisco y Jacinta fueron testigos de esta visión aterradora, que dejó una huella imborrable en sus vidas. Lucía, quien vivió muchos años más que sus compañeros, confesó que los gritos escuchados en aquella visión la acompañaron durante toda su vida. El mensaje era claro: el pecado tiene consecuencias eternas y el mundo debe regresar urgentemente a Dios. El segundo secreto contenía una profecía sobre los tiempos venideros. La Virgen advirtió que si la humanidad no se arrepentía, estallaría una guerra peor que la Primera Guerra Mundial. Sus palabras se cumplieron con la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón se convirtió en un tema central de preocupación. A medida que el comunismo se propagaba, la Iglesia enfrentaba una creciente persecución en muchas regiones. La historia ha demostrado que las advertencias de la Virgen eran válidas, y el siglo XX fue testigo de regímenes que intentaron silenciar la voz de Dios. Dentro de la Iglesia, surgieron debates sobre si la consagración se había realizado correctamente. El Papa Pío XII realizó un acto de consagración en 1942, pero algunos creían que no cumplía con las instrucciones de María. En 1984, Juan Pablo II llevó a cabo un acto solemne de consagración mundial, en un contexto de gran tensión internacional. Este acto fue visto por muchos como decisivo, y poco después, el sistema soviético comenzó a desmoronarse, culminando con la caída del muro de Berlín en 1989. Para quienes perciben los signos divinos, estos eventos no fueron meras coincidencias, sino el resultado de la oración y la fe de aquellos que respondieron al llamado de la Virgen. Sin embargo, la gravedad de los secretos de Fátima no puede ser ignorada. A pesar de las evidencias históricas que respaldan las profecías, muchos desestimaron las visiones de los niños como leyendas o mitos. La historia, sin embargo, no miente. Los niños, inocentes y sin educación formal, predijeron acontecimientos que desafiaron cualquier comprensión humana. La intervención divina es innegable, y el mensaje de Fátima sigue siendo relevante en la actualidad. María no vino a dar lecciones de geopolítica, sino a suplicar reconciliación y conversión. Su mensaje es un llamado a la humanidad para que regrese a Dios,
a través de la oración y la penitencia. La Virgen María, en sus apariciones, enfatizó la necesidad de un cambio de corazón, de una transformación espiritual que permita a las personas vivir en armonía y amor. La urgencia de su mensaje se hace evidente en un mundo que enfrenta conflictos, divisiones y sufrimiento. María nos recuerda que la verdadera paz no se logra a través de acuerdos políticos, sino mediante la reconciliación con Dios y entre nosotros mismos. Su invitación a rezar el rosario y a ofrecer sacrificios por la salvación de las almas es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo mejor. A lo largo de la historia, las advertencias de Fátima han resonado en momentos de crisis. La Virgen anticipó que si la humanidad no se convertía, el sufrimiento y la guerra serían las consecuencias de nuestro alejamiento de Dios. Hoy, más que nunca, estas palabras son pertinentes. La indiferencia y el materialismo han llevado a muchos a perder de vista lo que realmente importa: la fe, la esperanza y el amor. El mensaje de Fátima no es solo un recordatorio de los peligros que enfrentamos, sino también una promesa de esperanza. María nos ofrece un camino de regreso a la luz, un camino que se basa en la oración, la penitencia y la devoción a su Inmaculado Corazón. A través de estos actos, podemos encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y contribuir a la paz en el mundo. La historia de Fátima nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Nos desafía a considerar cómo podemos responder al llamado de la Virgen en nuestro tiempo. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a la conversión? ¿Estamos listos para vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida? En este sentido, el mensaje de Fátima se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda parecer caótico, siempre hay un camino hacia la redención. La Virgen María nos acompaña en este viaje, guiándonos hacia su Hijo, quien es la fuente de toda luz y verdad. Así, el legado de Fátima sigue vivo, instando a cada uno de nosotros a ser agentes de cambio en nuestras comunidades y en el mundo. La invitación a la oración y a la conversión es un llamado que trasciende el tiempo, resonando con la misma urgencia hoy que en 1917. La historia de Fátima no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio constante de la necesidad de fe, amor y unidad en un mundo que anhela desesperadamente la paz. La historia de Fátima, con sus profundas enseñanzas, nos invita a ser testigos activos de la fe en nuestras vidas diarias. La Virgen María nos llama a ser portadores de su mensaje de amor y esperanza, a vivir con un propósito que trascienda nuestras preocupaciones cotidianas. En un mundo donde la división y el conflicto parecen prevalecer, su llamado a la reconciliación se convierte en un imperativo moral. La oración como pilar fundamental. La oración, especialmente el rezo del rosario, es un pilar fundamental en el mensaje de Fátima. María nos recuerda que a través de la oración podemos encontrar consuelo, fortaleza y dirección. En momentos de incertidumbre y angustia, el rosario se convierte en un refugio, un medio para acercarnos a Dios y a la intercesión de la Virgen. Cada Ave María es un paso hacia la paz interior y un acto de confianza en la providencia divina. La penitencia y el sacrificio. La penitencia y el sacrificio son otros elementos clave en el mensaje de Fátima. María nos invita a ofrecer nuestras dificultades y sufrimientos como actos de amor y reparación por los pecados del mundo. Este llamado a la penitencia no es un acto de desesperanza, sino una oportunidad para crecer en santidad y en nuestra relación con Dios. Al unir nuestros sacrificios a los de Cristo, participamos en su obra redentora y contribuimos a la salvación de las almas. La conversión del corazón. La conversión del corazón es el núcleo del mensaje de Fátima. María nos llama a un cambio profundo y sincero en nuestras vidas, a alejarnos del pecado y a buscar una relación más íntima con Dios. Este proceso de conversión no es solo personal, sino que también tiene un impacto en nuestras comunidades y en el mundo. Al vivir nuestra fe de manera auténtica, nos convertimos en instrumentos de paz y amor, reflejando la luz de Cristo en un mundo que a menudo se siente oscuro y perdido. La esperanza en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, el mensaje de Fátima se convierte en un faro de esperanza. La Virgen nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la redención. Su presencia maternal nos consuela y nos guía,
recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. La esperanza que ella ofrece es una esperanza activa, que nos impulsa a actuar con amor y compasión hacia los demás. Un llamado a la acción. El mensaje de Fátima no es solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Nos desafía a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a trabajar por la justicia y la paz, y a ser voces de esperanza en medio de la desesperación. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción del reino de Dios en la tierra. Al responder al llamado de María, nos unimos a una misión más grande que nosotros mismos, una misión que busca transformar el mundo a través del amor y la fe. El legado de Fátima sigue siendo relevante hoy, invitándonos a vivir con fe, esperanza y amor. La Virgen María nos acompaña en nuestro camino, guiándonos hacia su Hijo y recordándonos que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la paz y la reconciliación. Su mensaje es un llamado a despertar, a abrir nuestros corazones a la conversión y a vivir nuestra fe de manera auténtica. En un mundo que anhela desesperadamente la paz, el mensaje de Fátima resuena con una urgencia renovada. Nos invita a ser luz en la oscuridad, a ser testigos del amor de Dios y a trabajar por un futuro donde la reconciliación y la unidad prevalezcan. Al seguir el ejemplo de la Virgen, podemos contribuir a la transformación del mundo, llevando el mensaje de esperanza y amor a todos aquellos que nos rodean.